Se dice, lo dice la sabiduría de las naciones, que no hay reglas sin excepción, y realmente así debe de ser. Porque incluso en el caso de las reglas que todos consideraríamos máximamente inexpugnables como son, por ejemplo, las de muerte soberana, en que, por simple definición del concepto, sería inadmisible que se pudiera presentar cualquier absurda excepción. Aconteció que una carta de color violeta fue devuelta al remitente. Se podrá objetar que semejante cosa no es posible, que la muerte, precisamente por estar en todas partes, no puede estar en alguna en particular, de donde resulta, por tanto, en este caso, la imposibilidad, tanto material como metafísica, de situar y definir lo que solemos entender como procedencia, o sea, en la acepción que aquí nos interesa. Significa el lugar de donde vino. Igualmente, se objetará, aunque con menos pretensión especulativa, que habiendo estado 1000 agentes de la policía buscando a la muerte durante semanas, pasando el país entero, casa por casa, con peine fino, como si de un piojo esquivo y hábil en sortear obstáculos se tratara, y no habiéndola visto ni olido, es obvio que si hasta el momento en que nos encontramos no nos ha sido dada ninguna explicación de cómo las cartas llegan al correo, menos aún se nos dirá por qué misteriosos canales ahora le ha llegado a las manos la carta de vuelta. Reconocemos humildemente que han faltado explicaciones, esta y con certeza muchas más. Confesamos que no estamos en condiciones de darla a gusto de quien las requiere, salvo si, abusando de la credibilidad del lector y saltando sobre el respeto que se debe a la lógica de los sucesos, uniésemos nuevas irrealidades a la congénita irrealidad de la fábula. Comprendemos sin costo que tales faltas perjudican seriamente su credibilidad. Aunque nada de esto significa, repetimos, nada de esto significa que la carta color violeta que nos referimos no haya sido efectivamente devuelta al remitente. Mira recelosa el sobre violeta. Le da vueltas para ver si en él encuentra alguna de las anotaciones que los carteros suelen escribir en casos semejantes, como no aceptado, cambio de dirección, ausente en lugar desconocido y por un tiempo indeterminado, fallecido. «Qué estupidez la mía», murmuró. «¿Cómo podría haber fallecido si la carta que lo tenía que matar volvió atrás?» No es necesario ser cartero para saber que volver atrás no es lo mismo que ser de vuelta. Que volver atrás puede decir únicamente que la carta violeta no llegó a su destino, que en un punto cualquiera del recorrido le pasó algo que le hizo desandar del camino, volver hacia el lugar de donde había venido. Ahora bien, las cartas solo pueden ir a donde las llevan, no tienen piernas ni alas, y por lo que se sabe, no están dotadas de iniciativa propia. Si la tuvieran, apostamos a que se negarían a llevar las noticias terribles de que tantas veces tienen que ser portadoras. Como esta mía admitió la muerte con imparcialidad, informar a alguien de que va a morir en una fecha precisa es de las peores de las noticias. Es como estar en el corredor de la muerte desde hace una cantidad de años y de repente viene el carcelero y dice: «Aquí tienes la carta, prepárate». La solución será mandarlo otra vez, le dijo la muerte a la guadaña que tenía el dado apoyada en la pared blanca. No se espera que una guadaña responda, y esta no rehuyó la norma. La muerte prosiguió: «Si te hubiera mandado a ti, con ese tu gusto de los métodos expeditivos, la cuestión ya estaría resuelta, pero los tiempos han cambiado mucho últimamente. Hay que actualizar los medios y los sistemas, estar al tanto de las nuevas tecnologías, como por ejemplo utilizar correo electrónico. He oído decir que es lo más higiénico, que no deja caer borrones ni mancha de los dedos. Además, es rápido. En el mismo momento que la persona abre el Outlook Express de la Microsoft, ya está atrapada. El inconveniente es que me obligarán a trabajar con 2 archivos separados, el de los que se utiliza el ordenador y de los que no lo utilizan. De cualquier modo, tenemos mucho tiempo para decidir. Están apareciendo nuevos modelos, nuevos design, tecnologías cada vez más perfectas. Tal vez un día decida experimentar, pero hasta entonces seguiré escribiendo con pluma, papel y tinta. Tiene el encanto de la tradición y la tradición pesa mucho en esto de morir». La muerte miró fijamente el sobre de color violeta, hizo un gesto con la mano derecha y la carta desapareció. Así sabemos que, contrariamente a lo que tantos creían, la muerte no lleva cartas al correo. Sobre la mesa hay una lista de 298 nombres, algo menos que la media de costumbre. 152 hombres y 156 mujeres.
Un número igual de sobres y de hojas de papel de color violeta destinados a la próxima operación postal o fallecimiento por correo. La muerte añadió a la lista el nombre de la persona a quien se dirigía la carta que realizó la procedencia. Subrayó las palabras y posó la pluma en el portaplumas. Si tuviera nervios, podríamos decir que se encuentra ligeramente excitada y no sin motivos. En realidad, nunca se ha visto que no muera quien tenga que morir. Y ahora, insólitamente, un aviso firmado por la muerte, de su propio puño y letra, un aviso en el que se anunciaba el irrevocable e improrrogable fin de una persona, había sido vuelto a su origen, a esta sala donde la autora y signataria de la carta, sentada, envuelta en la melancolía mortaja que su uniforme histórico, con una capucha por la cabeza, medita lo sucedido mientras los huesos de sus dedos, o sus dedos de huesos, tamboreaban sobre la encimera de la mesa. Se sorprende un poco al desear que la carta, otra vez enviada, le venga nuevamente de vuelta. Que el sobre traiga, por ejemplo, la indicación de ausente en lugar de incierto, porque eso sí sería una absoluta sorpresa para quien siempre consiguió descubrir dónde nos habíamos escondido, si de esa infantil manera alguna vez juzgamos poder escapar. No cree, sin embargo, que la supuesta ausencia le aparezca anotada en el reverso del sobre. Aquí los archivos se van actualizando automáticamente, con cada gesto y movimiento que hacemos, con cada paso que damos. La muerte lo sabe todo a nuestro respecto, y quizás por eso sea triste. Con un breve suspiro, se acercó a una hoja de papel y comenzó a escribir la primera carta de este día. Querida señora, lamento comunicar que su vida terminará en el plazo irrevocable e improrrogable de una semana. Le deseo que aproveche lo mejor que pueda el tiempo que le queda. Su atenta servidora, muerte. 298 hojas, 298 sobres, 298 descargas en la lista. No se puede decir que un trabajo de este sea de morir. Pero la verdad que la muerte llegó al final exhausta. Con el gesto de la mano derecha, que ya conocemos, hizo desaparecer las 298 cartas. Luego, cruzando sobre la mesa los brazos finos, dejó caer la cabeza sobre ellos. No para dormir, que la muerte no duerme, sino para descansar. Cuando media hora más tarde, ya repuesta la fatiga, la incorporó. La carta que había sido devuelta o procedencia y otra vez enviada, estaba nuevamente allí, ante sus órbitas atónitas y vacías. Si la muerte soñó con la esperanza de alguna sorpresa que la distrajera de la pesadez de la rutina, estaba de suerte. Aquí la tenía, y de las mejores. La primera devolución podría haber sido un resultado de un simple accidente. El caso de la segunda devolución era diferente. Mostraba con toda claridad que había un obstáculo en algún punto del camino, que le debería haber llevado a la dirección del destinatario, y que al chocar con él, la carta regresaba. Ahora el caso ha cambiado de aspecto. Entre ir y venir, la carta había tardado nada más que media hora, probablemente mucho menos, dado que ya se encontraba sobre la mesa cuando la muerte levantó la cabeza del duro amparo de los antebrazos. Una fuerza ajena, misteriosa, incomprensible, parecía oponerse a la muerte de la persona, a pesar de que la fecha de su defunción estaba fijada, como para todo el mundo, desde el propio día de su nacimiento. «Es imposible», dijo la muerte a la guadaña silenciosa. «Nadie en el mundo o fuera de él ha tenido nunca más poder que yo. Yo soy la muerte, el resto es nada». Se levantó de la silla y se acercó al fichero, de donde volvió con el expediente sospechoso. No había ninguna duda, el nombre concordaba con el del sobre. La dirección también. La profesión era la del violoncherista, el estado civil en blanco, señal de que no estaba casado, ni viudo, ni divorciado, porque en los ficheros de la muerte nunca consta el estado de soltero. Basta pensar lo estúpido que sería que naciera un niño, se le hiciera la ficha y se escribiera. No a la profesión, porque él todavía no sabrá cuál es su vocación. Más sí que el estado civil del recién nacido es el del soltero. En cuanto a la edad escrita, en el expediente sospechoso que la muerte tiene en las manos, se ve que el violoncherista tiene 49 años. El número 49 fue sustituido por el 50. La muerte se levantó nuevamente. Dio unas cuantas vueltas a la sala. 2 veces paró ante donde se encontraba la guadaña. Abrió la boca como para hablar con ella, pedirle una opinión, darle una orden o simplemente decir que se sentía confusa, desconcertada. Lo que, recordémoslo, no es nada de extrañar si pensamos en el tiempo que lleva en este oficio sin haber sufrido, hasta hoy, la menor falta de respeto del rebaño humano del que es soberana pastora. En este momento fue cuando la muerte tuvo el funesto presentimiento del accidente podría haber sido más grave de lo que a primera vista le había parecido. Sentó a la mesa y comenzó a consultar, de delante hacia atrás, las listas mortuarias de los últimos 8 días. Enseguida,
En la primera relación de nombres, la de ayer, el contrario de lo que esperaba, vio que no constaba la del violonchelista. Siguió ojeando una, otra más todavía. Y solo en la octava lista, por fin, lo acabó encontrando. Erradamente, pensó que el hombre debería encontrarlo en la lista de ayer, y ahora veía, con escándalo inaudito, que alguien que ya debería estar muerto hace 2 días permanecía vivo. El demonio del violonchelista, que desde que nació estaba destinado a morir joven, con apenas 49 primaveras, acababa de cumplir descaradamente los 50, desacreditando así el destino, la fatalidad, la suerte, el horóscopo, el hado y todas las demás potencias que se dedican a contrariar con todos los medios dignos e indignos nuestra humanísima voluntad de vivir. Era realmente un descrédito total. Se notaba que la pobre muerte estaba perpleja, desconcertada, que poco le faltaba para darse la cabeza en las paredes de puro quebranto. En tantos millares de siglos de continua actividad, nunca tuvo un fallo operacional. Y ahora, precisamente cuando había introducido algo nuevo en la relación clásica de los mortales con su auténtica y única causa mortis, su reputación, tan trabajosamente conquistada, acababa de sufrir el más duro de los golpes. ¿Qué hacer?, preguntó. Miró a la guadaña, compañera de tantas aventuras y masacres, pero ella se hizo la desentendida. Nunca respondía y ahora, ausente del todo, como si se hubiera empachado del mundo, descansaba la lámina desgastada y herrumbrosa contra la pared blanca. Entonces fue cuando la muerte dio a luz su gran idea. Hizo el gesto de despedida con la mano derecha y la carta 2 veces de vuelta volvió a desaparecer. Ni 2 minutos anduvo fuera. Ahí estaba, en el mismo lugar que antes. El cartero no pudo haberla introducido por debajo de la puerta, no tocó el timbre y, sin embargo, regresada, ahí estaba. Salvo algunos casos raros, como los de aquellos citados moribundos de mirada penetrante que la vislumbraron a los pies de la cama con el aspecto clásico de un fantasma envuelto en paños blancos, o como parece que le sucedió a Proust, en la figura de una mujer gorda vestida de negro, la muerte es discreta, prefiere que no se note su presencia, especialmente si las circunstancias lo obligan a salir a la calle. En general, se cree que la muerte, siendo, como algunos se empeñan en afirmar, la cara de una moneda de la que Dios, del otro lado, es la cruz, será, como Él, por propia naturaleza, invisible. No es exactamente así. Somos testigos fidedignos de que la muerte es un esqueleto envuelto en una sábana, vive en una sala fría, acompañada de una vieja y herrumbrosa guadaña que no responde a preguntas, rodeada de paredes encaladas a lo largo de las cuales se ven, entre telas de arañas, unas cuantas docenas de ficheros con grandes cajones repletos de expedientes. Se comprende, por tanto, que la muerte no quiere parecerse a las personas con esa figura. En primer lugar, por razones de estética personal. En segundo lugar, para que los infelices transeúntes no se mueran del susto al toparse con esas grandes órbitas vacías al volver una esquina. En público, sí, la muerte se torna invisible, pero no en privado. Hete aquí la muerte decidió ir a la ciudad. Se quitó la sábana, que era toda la ropa que llevaba encima. La dobló cuidadosamente y la dejó sobre la silla donde la hemos visto sentarse. Exceptuando esta silla y la mesa, exceptuando también los ficheros y la guadaña, no hay nada más en la sala, salvo esa puerta estrecha que no sabemos a dónde da. Siendo aparentemente la única salida, sería lógico pensar que la muerte la utilizaría para ir a la ciudad. Sin embargo, no sería así. Sin sábanas, la muerte ha perdido otra vez altura. Tendrá como mucho las medidas humanas, 1,76 m o 77 m, y estando desnuda, sin un hilo de ropa encima. Todavía nos parece más pequeña, casi un esqueletito de adolescente. De repente, la muerte dejó de estar. Estaba y no estaba. O está, pero no la vemos. O ni eso. Atravesó simplemente el techo de la sala subterránea, la enorme masa de tierra que hay encima, y se fue, como en su fuero interior había decidido cuando la carta de color violeta le llegó de vuelta, por 3ª vez. Sabemos a dónde va. No puede matar al violonchelista, pero quiere verlo, tenerlo delante de los ojos, tocarlo sin que él se dé cuenta. Tiene la seguridad
de que un día de estos descubrirá la forma de liquidarlo sin infringir demasiado los reglamentos. Pero mientras tanto sabrá quién es ese hombre, al que los avisos de la muerte no lograron alcanzar. ¿Qué poderes tiene, si ese es el caso? O sí, como si un idiota inocente sigue viviendo sin que la pase por la cabeza que ya tenía que estar muerto. Aquí encerrados, en esta fría sala sin ventanas y con una puerta estrecha que no se sabe para qué servirá. No nos habíamos dado cuenta de cuán rápido pasa el tiempo. Han dado las 3 de la madrugada. La muerte ya debe de estar en la casa del violonchelista. La distribución de las divisiones del apartamento donde vive el violonchelista, que no recibió la carta de color violeta, pertenece al típico económico de clase media, por tanto más propia de un pequeño burgués sin horizontes, que de un discípulo de Euterpe. Se entra por un corredor donde en la oscuridad apenas se distinguen 5 puertas, una al fondo, que da acceso al cuarto de baño, y 2 a cada lado. La primera a mano izquierda, por donde la muerte decide comenzar la inspección. Abre hacia un pequeño comedor con señales de ser poco usado, que a su vez comunica con una cocina aún más pequeña, equipada con lo esencial. De ahí se sale de nuevo al pasillo, justo enfrente de una puerta que la muerte no necesitó tocar para saber que se encuentra fuera de servicio. La muerte siguió pues por el pasillo hasta la primera puerta a la derecha, de quien entra y por ahí pasó a la sala de música, donde se hallan un piano abierto y un violonchelo. La muerte rozó las cuerdas del violonchelo, pasó suavemente las puntas de los dedos por las teclas del piano, pero solo ella distinguiría el sonido de los instrumentos. Una larga y grave queja primero, un breve gorgoteo de pájaros después, ambos inaudibles para los oídos humanos, aunque claro y precisos para quienes desde hace tanto tiempo aprendió a interpretar el sonido de los suspiros. Ahí, en el cuarto de al lado, será donde el hombre duerme. La puerta está abierta. La penumbra, pese a ser más profunda que de la sala de música, deja ver una cama y el bulto de alguien al costado. La muerte avanza, cruza el umbral, pero se detiene, indecisa al sentir la presencia de 2 seres vivos en el dormitorio. Conocedora de ciertos hechos de la vida, aunque como es natural, no por experiencia propia, la muerte pensó que el hombre tenía compañía, que a su lado dormía otra persona, alguien a quien ella todavía no había enviado la carta de color violeta, pero que en esta casa compartía el brazo de las mismas sábanas y el calor de la misma manta. Se aproximó más, casi rozando, si tal cosa se puede decir, la mesilla de noche y vio que el hombre estaba solo. Sin embargo, al otro lado de la cama, enroscado sobre una alfombra como un ovillo, dormía un perro de tamaño mediano, pelo oscuro y quizás negro. La muerte se inclinó hacia adelante para ver mejor la cara del hombre. En ese momento le pasó por la cabeza una idea absolutamente genial. Pensó que los expedientes de su archivo deberían tener pegadas las fotografías de las personas de quien se refieren. El hombre tiene un aspecto de persona de más edad que los 50 que ha cumplido. Quizás no sea la edad, será el cansancio y por ventura triste. Pero eso solo lo podremos saber cuando abra los ojos. No tiene todo el pelo y mucho del que todavía le queda ya es blanco. Es un hombre cualquiera, ni feo ni guapo. Así como lo estamos viendo ahora, acostado boca arriba, con la chaqueta del pijama de rayas que el embozo de la sábana no cubre por completo, nadie diría que es el primer violonchelista de una orquesta sinfónica de la ciudad, que su vida discurre entre las líneas mágicas del pentagrama. Quién sabe si también en busca del corazón profundo de la música. Pausa, sonido, sístole, diástole, todavía resentida por los fallos en los sistemas de comunicación del Estado, pero sin la irritación que experimentaba cuando venía hacia aquí, la muerte mira en la cara adormecida y piensa vagamente que este hombre ya debería estar muerto, que este suave respirar, inspirando, expirando, ya debería haber cesado, que el corazón que la mano izquierda protege ya tendría que estar parado y vacío, suspendido para siempre en la última contracción. Entonces sucedió algo nunca visto, algo no imaginable. La muerte se dejó caer sobre las rodillas. Era toda ella, ahora, un cuerpo rehecho
Por eso tenía rodillas, y piernas, y pies, y brazos, y manos, y una cara que escondía entre las manos, y unos hombros que temblaban, no se sabe por qué. Llorar no será. No se puede pedir tanto a quien siempre deja un rastro de lágrimas por donde pasa, pero ninguna de ellas suya. Así como estaba, ni visible ni invisible, ni esqueleto ni mujer, se levantó del suelo como un soplo y entró en el cuarto. El hombre no se había movido. La muerte pensó: ya no tengo nada que hacer aquí. Me voy. No merecía la pena venir solo para ver a un hombre y a un perro durmiendo. Al lado del ropero que ciega la puerta que daría acceso al pasillo hay un sillón donde la muerte fue a sentarse. No lo había decidido antes, pero se sentó allí, en aquella esquina, quizá por haberse acordado del frío que a esta hora hace en la sala subterránea de los archivos. Tiene los ojos a la altura de la cabeza del hombre. Le distingue el perfil nítidamente dibujado sobre el fondo de la vaga luminosidad naranja que entra por la ventana. Y se repite a sí misma que no tiene ningún motivo razonable para seguir allí. Pero inmediatamente argumenta que sí, que tiene un motivo, y fuerte. Porque esta es la única casa de la ciudad, del país, del mundo entero, en el que existe una persona que está infringiendo la más severa de las leyes de la naturaleza. Esa que tanto le impone la vida como la muerte. Que no te preguntó si querías vivir, que no te preguntó si querías morir. El hombre cambió de postura, dio la espalda al armario que condenaba la puerta y dejó caer su brazo derecho hacia el lado del perro. Un minuto después estaba despierto, tenía sed. Encendió la lámpara de la mesilla de noche, se levantó, metió los pies en las zapatillas, que como siempre estaban debajo de la cabeza del perro, y fue a la cocina. La muerte lo siguió. El hombre echó agua en un vaso y bebió. El perro apareció en ese momento. Mató la sed en el recipiente al lado de la puerta que da al patio, y luego levantó la cabeza hacia el dueño. Quería salir. Claro, dijo el violonchelista. Abrió la puerta y esperó que el animal volviera. En el vaso había quedado un poco de agua. Habías observado con fría atención al violonchelista dormido. Ese hombre al que no consigues matar porque solo pudiste llegar hasta él cuando ya era demasiado tarde. Habías visto al perro enroscado sobre la alfombra y ni siquiera a este animal te es permitido tocar porque tú no eres su muerte. Y, en la templada penumbra del dormitorio, esos dos seres vivos que rendidos al sueño te ignoraban, sirvieron para aumentar a tu conciencia el peso del yerro. Tú, que te habías habituado a poder lo que nadie más puede, te ves allí imponente, atada de pies y manos. Nunca, desde que eres muerte, lo reconoces. Habías sido hasta tal punto humillada. Fue entonces cuando saliste del dormitorio y entraste en la sala de música. Fue entonces cuando te arrodillaste ante la suite número 6 para violonchelo de Johann Sebastian Bach e hiciste con los hombros esos movimientos rápidos que en los seres humanos suelen acompañar al llanto compulsivo. Regresaste al dormitorio. Seguiste al violonchelista cuando él fue a la cocina para beber agua y abrirle la puerta al perro. Primero lo viste acostado durmiendo, ahora lo ves despierto y de pie. Tal vez, debido a la ilusión óptica causada por las rayas verticales del pijama, parecía mucho más alto que tú. Pero no podía ser. Era un engaño de los ojos, una distorsión de la perspectiva. Ahí está la lógica de los hechos, que nos dice que la mayor eres tú. Muerte. Cuando regresaste al dormitorio, mayor que todos nosotros. Y más pequeña aún te hiciste cuando el perro se levantó de la alfombra y se subió a tu regazo, que parecía de niña. La muerte examina el expediente y no encuentra nada que no hubiese visto antes. O sea, la biografía de un músico que ya debería estar muerto hace más de una semana y que pese a eso, continúa tranquilamente viviendo en su modesto domicilio de artista, con aquel, su perro negro que sube al regazo de las señoras, el piano y el violonchelo, su sed nocturna y su pijama de rayas. Tiene que haber una forma de resolver este tropiezo, pensó la muerte. Lo preferible, claro está, sería que el asunto se pudiera despachar sin hacer demasiado ruido. Fue necesario que esta palabra, duda, hubiese sido dicha aquí una y dos veces para que en la memoria de la muerte se despertara finalmente cierto pasaje del reglamento que, por estar escrito en letra pequeña de un pie de página, no atraía la atención del estudioso y mucho menos quedaba en ella fijado. Dejando a un lado el expediente del violonchelista, la muerte volvió al libro.
Sabía que lo que buscaba no lo iba a encontrar en los apéndices ni en las adendas, que tenía que estar en la parte inicial del reglamento, la más antigua, y por tanto la menos consultada, como en general sucede con los textos históricos básicos, y allí fue a dar con ella. Es consciente de que tendrá que hacer algo con él, pero todavía no sabe qué. En primer lugar, deberá calmarse. Pensar que no es ahora más muerte de lo que era antes, que la única diferencia entre hoy y ayer es que tiene mayor certeza de serlo. En segundo lugar, el hecho de que finalmente podrá ajustar sus cuentas con el violonchelista no es motivo para olvidarse de enviar las cartas del día. Lo pensó y al instante 284 expedientes aparecieron sobre la mesa. La mitad eran de hombres, la mitad de mujeres, y con ellos 284 hojas de papel y 284 sobres. La muerte volvió a sentarse, aportó un lado del expediente del músico y comenzó a escribir. Una esfera de 4 horas habría dejado caer el último grano de arena precisamente cuando acababa de filmar la carta 284 veces. Una hora después los sobres estaban cerrados, listos para ser expedidos. La muerte buscó la carta 3 veces que fue enviada y 3 veces vino de vuelta y la colocó sobre la pila de sobres color violeta. «Te voy a dar una última oportunidad», dijo. Hizo el gesto habitual con la mano izquierda y las cartas desaparecieron. No habían pasado 5 segundos cuando la carta del músico, silenciosamente, reapareció sobre la mesa. Entonces la muerte dijo: «Así lo quisiste, así lo tendrás». Tachó en el expediente la fecha de nacimiento y le puso un año más tarde. A continuación, enmendó la edad. Donde estaba escrito 50, corrigió por 49. «No puedes hacer eso», dijo la guadaña. «Ya está hecho. Habrá consecuencias. Solo una». «¿Cuál?» «La muerte, por fin, del maldito violonchelista que se está divirtiendo a mi costa, pero él, el pobre, ignora que ya tenía que estar muerto. Para mí es como si lo supiera. Sea como sea, no tienes poder ni autoridad para enmendar los expedientes. Te equivocas, tengo todos los poderes y toda la autoridad. Soy la muerte, y toma nota de que nunca lo he sido tanto como a partir de este día. No sabes lo que estás mintiendo», le avisó la guadaña. «En todo el mundo solo hay un lugar donde la muerte no se puede meter». «¿Qué lugar?» «Es al que llaman urna, caja, tumba, ataúd. Ahí no entro yo, ahí solo entran los vivos, después de que yo los maté, claro. Tantas palabras para una sola y triste cosa. Es la costumbre de esta gente, nunca acaban de decir lo que quieren». La muerte tiene un plan. Serán empleados medios absolutamente excepcionales, jamás usados a lo largo de la historia de las relaciones de la especie humana con su visceral enemiga. Como en un juego de ajedrez, la muerte avanzó con la reina. Unos cuantos lances más deberían abrir caminos al jaque mate y la partida terminará. Claro que, como hemos tenido la ocasión de ver 4 veces, el magno problema de hacer llegar la ya cansada carta al destinatario subsiste. Y es ahí que, para lograr el añorado desideratum, entrarán en acción los medios excepcionales de que hablamos arriba. La muerte, en este preciso momento, no hace nada más que lo que siempre ha hecho. Es decir, empleando una expresión corriente, anda por ahí, aunque más exacto sería decir que la muerte está, no anda, al mismo tiempo y en todas partes. No necesita correr detrás de las personas para atraparlas, siempre está donde ellas estén. Ahora, gracias al método de aviso por correspondencia, podría quedarse tranquilamente en la sala subterránea y esperar que el correo se encargue del trabajo, pero su naturaleza es más fuerte, necesita sentirse libre, desahogada. La muerte sabe que el violonchelista está sentado en el escenario de un teatro, a la derecha del maestro, en el lugar que corresponde al instrumento que toca. Lo vemos mover el arco con la mano diestra. Ve la mano izquierda pero no menos diestra que la otra. El maestro interrumpió el ensayo, repiqueteó con la batuta en el borde del atril para un comentario y una orden. Pretende que en este pasaje los violonchelos, justamente los violonchelos, se hagan oír sin parecer que suenan. Está allí sentada, en una estrecha silla forrada en el terciopelo carmesí y mira fijamente al primer violonchelista. Ese a quien ha visto dormir y que usa pijamas de rayas, ese que tiene un perro que a estas horas duerme al sol del patio de la casa, esperando el regreso del dueño. Aquel es un hombre, un músico, nada más que un músico, como son casi 100 hombres y mujeres organizados en semicírculo ante su chamán privado, que es el maestro, y quien un día de estos, en cualquier semana, mes y año futuro, recibirán en su casa
la cartita color violeta y dejarán el lugar vacío. Cuando el ensayo termine, guardará el violonchelo en un estuche y volverá a casa en el taxi. La muerte está orgullosa de lo bien que el violonchelista ha tocado, como si se tratara de una persona de la familia, la madre, la hermana, una novia. Esposa no, porque este hombre nunca se ha casado. Durante los 3 días siguientes, excepto el tiempo necesario para correr la sala subterránea, escribir las cartas a toda prisa y enviarlas al correo. La muerte fue, más que la sombra, el propio aire que el músico respiraba. La sombra tiene un grave efecto, se pierde en el sitio, no se da con ella en cuanto le falta una fuente luminosa. La muerte viajó a su lado en el taxi que lo llevaba a casa. Entró cuando le entró. Contempló la benevolencia, las locas efusiones del perro a la llegada del amo, y después, tal como lo haría una persona convidada a pasar allí una temporada, se instaló. La muerte mira al violonchelista. Le aprecia los dedos fuertes. Calcula que las pulpas de la mano izquierda poco a poco se habrán ido endureciendo, tal vez hasta ser levemente callosas. La vida tiene de estas y otras injusticias. Véanse este caso de la mano izquierda, que tiene a su cargo el trabajo más pesado del violonchelo y recibe el público mucho menos aplausos que la mano derecha. Acababa la cena, el músculo lavó los platos, dobló cuidadosamente por las marcas del mantel y las servilletas. Los guardó en un cajón del armario y antes de salir de la cocina miró a sus alrededores para ver si había quedado algo fuera de su lugar. El perro le siguió hasta la sala de música, donde la muerte los esperaba. Al contrario de la suposición que hicimos en el teatro, el músico no tocó la suite de Bach. El violonchelista se sentó ante el piano y tras una breve pausa para ver la asistencia, se acomodará. Atacó la composición. Tumbado junto al atril y ya medio adormecido, el perro no pareció prestar importancia a la tempestad sonora que se había desencadenado sobre su cabeza. La muerte, sin embargo, que por deber de oficio, tantas otras músicas había escuchado. En particular, la marcha fúnebre del mismo Chopin o el Adagio Assai de la tercera sinfonía de Beethoven. Tuvo por primera vez en su larguísima vida la percepción de lo que podría llegar a ser una perfecta conjugación entre lo que se dice y el modo en que se está diciendo. El violonchelista había caído en uno de los pecados humanos que menos se perdona, el de la presunción. Cuando imagino ver a su propia y exclusiva figura en un retrato en el que al final se encontraban todos. Presunción en que cualquier caso, si nos fijamos bien, si no nos quedamos en la superficie de las cosas. La muerte duda. No acaba de decidirse entre la presunción o la humildad. Y para desempatar, para salir de dudas, se entretiene observando al músico. Resultó ser domingo el día siguiente, estando el tiempo de buena cara, como sucede hoy. El violonchelista suele ir a dar un paseo por la mañana, por uno de los 2 parques de la ciudad, en compañía de su perro y 1 o 2 libros. El animal nunca se aleja mucho, incluso cuando el instinto lo hace andar de árbol en árbol olisqueando las meadas de los congéneres, alza la pata de vez en cuando. Pero se queda por ahí en lo que a la satisfacción de sus necesidades excretoras se refiere. Esta, complementaria por decirlo de alguna manera, la resuelve disciplinariamente en el patio de la casa donde vive. Por eso el violonchelista no tiene que ir recogiéndole los excrementos en un saquito de plástico con la ayuda de la pala diseñada especialmente para ese fin.
Se trataría de un notable ejemplo de los resultados de una buena educación canina, de no darse la circunstancia extraordinaria de que fuese una idea del propio animal, que es de la opinión de un músico, un violonchelista, un artista, que se esfuerza por llegar a tocar dignamente en la suite número 6, opus 1012, en re mayor, de Bach. No es apropiado, Bach, dijo este un día conversando con su dueño. Nunca lo hizo. El músico le respondió que desde entonces los tiempos han cambiado mucho, pero no tuvo otro remedio que reconocer que Bach, en efecto, nunca lo había hecho. Aunque es amante de la literatura en general, basta con mirar los estantes del medio de su biblioteca para comprobarlo. El músico tiene una predilección especial por los libros sobre astronomía y ciencias naturales o de la naturaleza. Y hoy se le ocurrió traerse un manual de entomología. Por falta de preparación previa, no se espera sacarle mucho provecho. Según se puede ver, la calavera es una mariposa y la llaman atropos, es decir, muerte. El músico no sabe, y no podría imaginarlo nunca, que la muerte mira fascinada por encima del hombro, la fotografía en color de mariposa, fascinada y también confundida. El violonchelista miró el reloj y vio que era la hora del almuerzo. El perro, que ya llevaba 10 minutos pensando lo mismo, se había sentado al lado del dueño y apoyando la cabeza en la rodilla, esperaba paciente a que regresara al mundo. No lejos de allí había un pequeño restaurante que abastecía de bocadillos y otras menudencias alimenticias de naturaleza semejante. Siempre que venía a este parque por la mañana, el violonchelista era cliente y no variaba en la comanda que hacía. 2 bocadillos de atún con mayonesa y una copa de vino para él, un bocadillo de carne poca hecha para el perro. Si el tiempo estaba agradable como hoy, se sentaban en el suelo, bajo la sombra de un árbol, y mientras comían, conversaban. El perro guardaba siempre lo mejor para el final. Comenzaba por los trozos de pan y solo después se entregaba a los placeres de la carne, masticando sin prisa, conscientemente, saboreando los jugos. Después de acabar de comer, se echaron uno al lado del otro. El violonchelista durmió un poco. El perro ya estaba durmiendo unos minutos antes. Cuando despertaron y volvieron a casa, la muerte fue con ellos. Mientras el perro corría al patio para descargar la tripa, el violonchelista puso la suite Beach en el atril. La abrió por el pasaje escabroso, un pianismo absolutamente diabólico, y la impecable duda se repitió. La muerte tuvo pena de él. Pobrecillo, lo malo es que no va a tener tiempo para conseguirlo. Es más, nunca lo tienen. Incluso los que han llegado cerca siempre le quedaron lejos. Entonces, por primera vez, la muerte se dio cuenta de que en toda la casa no había ni un único retrato de mujer, salvo el de una señora de edad que tenía todo el aspecto de ser la madre y que estaba acompañada por un hombre que debería ser el padre. Con su vestido nuevo, comprado ayer en una tienda del centro, la muerte asiste al concierto. Está sentada, sola, en el palco de primera. Y, como hizo durante el ensayo, mira al violonchelista. Antes de que las luces de la sala hubieran sido reducidas, mientras la orquesta esperaba la entrada del maestro, él se fijó en aquella mujer. No fue el único de los músicos en darse cuenta de su presencia. En primer lugar, porque era la única que ocupaba el palco, lo que, no siendo raro, tampoco era frecuente. En segundo lugar, porque era guapa, quizás no la más guapa entre la asistencia femenina, pero guapa de un modo indefinible, particular, no explicable con palabras como un verso cuyo sentido último, si es que tal cosa existe en un verso, continuamente escapa el traductor. Y por fin, porque su figura aislada, allí en el palco, rodeada de vacío y ausencia por todos lados, como si habitase la nada, parecía ser la expresión de la soledad más absoluta. La muerte, que tanto y tan peligrosamente había sonreído desde que salió de su helado subterráneo, no sonríe ahora. Del público, los hombres la habían observado con indecisa curiosidad. La mujer, con celosa inquietud, pero ella, como un águila bajando rápidamente sobre el cordero, solo tiene ojos para el violonchelista. El violonchelista comienza a tocar su solo, como si solo para eso hubiera nacido. No sabe que la mujer del palco guarda en su recién estrenado bolso de mano una carta de color violeta, de la que él es el destinatario. No lo sabe, no podría saberlo. A pesar de esto, toca como si estuviera despidiéndose del mundo, diciendo por fin todo cuanto había callado. Los sueños truncados, las ansias frustradas, la vida, en fin.
La muerte repitió el gesto, y fue como si sus finos dedos hubieran ido a posar sobre la mano que movía el arco. A pesar que el corazón hizo todo lo que pudo para que tal sucediera, el violonchelista no erró la nota. Los dedos no volverían a tocarle. La muerte había comprendido que no se debe nunca distraer al artista. Cuando el concierto terminó y el público rompió en exclamaciones. Cuando las luces se encendieron y el maestro mandó que la orquesta se levantara, y después, cuando le hizo una seña al violonchelista para que se levantara, él solo, para recibir la parte de aplausos que por su merecimiento le correspondía. La muerte, de pie en el palco, por fin sonriendo, cruzó las manos sobre el pecho, en silencio, y miró, nada más, los otros que batieran palmas, los otros que digan gritos, los otros que reclamen 10 veces al maestro. Ella solo miraba. Después, lentamente, como a disgusto, el público comenzó a salir mientras la orquesta se retiraba. La mujer estaba ante él. Le decía, no me huya, he venido para agradecerle la emoción y el placer de haberlo oído. Muchas gracias, pero soy un músico de orquesta, nada más, no un concertista famoso, de esos que los admiradores esperan durante horas para tocarlo o pedirle un autógrafo. Si la cuestión es esa, yo también se lo puedo pedir. No me he traído el álbum de autógrafos, pero tengo aquí un sobre donde puede servir perfectamente. No me ha entendido. Lo que quería decirle es que aunque me sienta halagado por su atención, no creo ser merecedora de ella. El público no parece haber sido de la misma opinión. Son días, exactamente, son días. Y por casualidad, en este día en que yo le aparezco, no querría que en mí viera una persona ingrata, maleducada, pero lo más probable es que mañana se le haya pasado el resto de la emoción de hoy. Y así como ha venido hasta mí, así desaparecerá. No me conoce. Soy muy firme en mis propósitos. ¿Y cuáles son? Uno solo. Conocerlo. Ya me ha conocido. Ahora podemos decirnos adiós. ¿Tiene miedo de mí?, preguntó la muerte. Me inquieta. Nada más. Y es poca cosa sentirse inquieto en mi presencia. El músico se pasó el estuche del violonchelo de un hombro a otro. ¿Está cansado?, preguntó la mujer. Un violonchelo no pesa mucho. Lo malo es la caja, sobre todo esta, que es de las más antiguas. Necesito hablar con usted. No veo cómo. Es casi medianoche. Todo el mundo ya se ha ido. Ahí hay todavía gente. Esperan al maestro. Podemos conversar en un bar. La mujer dio unos pasos y dijo, vamos. ¿A dónde?, preguntó el violonchelista. Yo al hotel donde me hospedo. Usted, supongo que a su casa. No volveré a verla. Ya ha pasado la inquietud. Nunca he estado inquieto. No mienta. De acuerdo, lo he estado, pero ya no lo estoy. En la cara de la muerte apareció una especie de sonrisa en la que no había sombra de alegría. Precisamente cuando más motivos debía tener, dijo, me arriesgo. Por eso le repito la pregunta. ¿Cuál? Si no la volveré a ver, ¿vendrá al concierto del sábado? Estaré en el mismo palco. El programa es diferente. No tengo ningún solo. Ya lo sabía. Por lo visto, ha pensado en todo. Sí. ¿Y el fin de esto cuál será? Todavía estamos en el principio. Se aproximaba un taxi libre. La mujer hizo una seña para pararlo y se volvió hacia el violonchelista. ¿Lo llevo a casa? No. La llevo yo al hotel y luego sigo a casa. Será como yo le he dicho. O entonces tomará otro taxi. ¿Está habituada a salirse con la suya? Sí, siempre. Alguna vez habrá fallado. Dios es Dios y casi nunca ha hecho otra cosa. Ahora mismo podría demostrarle que no fallo. Estoy dispuesto para la demostración. Y había en su voz una amenaza soterrada, oscura, terrible. El violonchelo fue introducido en el portaequipajes. Durante todo el trayecto, los dos pasajeros no pronunciaron palabra alguna. Cuando el taxi paró en el primer destino, el violonchelista dijo antes de salir, no consigo entender qué pasa entre nosotros.
Creo que lo mejor será que no nos volvamos a ver. Nadie lo podría impedir, ni siquiera usted, que siempre se sale con la suya. Preguntó el músico, esforzándose por ser irónico. Ni siquiera yo, respondió la mujer. Eso significa que fallará. Eso significa que no fallaré. El conductor había salido para abrir el portaequipajes y esperar que retiraran el violonchelo. El hombre y la mujer no se despidieron, no dijeron hasta el sábado, no se tocaron, era como una ruptura sentimental, de las dramáticas, de las brutales, como si hubiera jurado sobre la sangre y el agua no volver a verse nunca más. La mujer lo miraba y apretaba con fuerza el bolso de mano. El taxi partió. El violonchelista entró en casa murmurando irritado: «Está loca, loca, loca. La única vez en la vida que alguien me espera a la salida para decirme que he tocado bien y me sale una mentecata y yo, como un necio, preguntándole si no la volveré a ver. Meterme en historias por mi propio pie. Hay defectos que todavía pueden tener algo de respetables, por lo menos son dignos de atención, pero la fatuidad es ridícula, la infatuación es ridícula y yo soy ridículo». Fue a la cocina para ponerle algo de comida al perro. Se preparó un bocadillo para él, que acompañó con una copa de vino. Lo peor de su irritación ya se le había pasado, pero el sentimiento de a poco lo iba sustituyendo, no era más tranquilizador. Recordaba frases que la mujer había dicho, la alusión a ambigüedades que siempre se pagan, y descubría que todas las palabras que ella había pronunciado, si bien pertinentes en el contexto, parecían contener otro sentido, algo que no se dejaba captar, algo tantalizante, como agua que se retira cuando la intentamos beber, como la rama que se aparta cuando vamos a tomar el fruto. No diré que está loca, pensó, pero que es una mujer extraña, de eso no cabe duda. El perro vino con el dueño y se echó a su lado, después de haber dado las 3 vueltas sobre sí mismo, que era el único recuerdo que le había quedado de los tiempos en que fue lobo. El músico afinaba el violonchelo, sirviéndose del diapasón, restablecía amorosamente las armonías del instrumento después del bruto trato que la trepidación del taxi sobre las piedras de la calle le había infligido. Durante unos minutos consiguió olvidarse de la mujer del palco, no exactamente de ella, sino de la inquietante conversación que habían mantenido en la puerta de artistas. El violonchelista miró el teléfono que todavía tenía en la mano, húmeda de nerviosismo. «Debo haber soñado», murmuró. «Esto no es aventura que me pueda pasar a mí». Dejó caer el teléfono en el soporte y preguntó, ahora en voz alta, al piano, al violonchelo, a la estantería: ¿qué me quiere esta mujer? ¿Quién es? ¿Por qué aparece en mi vida? Despertado por el ruido, el perro levantó la cabeza. En sus ojos había una respuesta, pero el violonchelista no le prestó atención. Cruzaba la sala de un lado a otro, con los nervios más agitados que antes, y la respuesta era así: ahora que hablas de eso, tengo el vago recuerdo de haber dormido en el regazo de una mujer. Puede que haya sido ella. ¿Qué regazo? ¿Qué mujer?, habría preguntado el violonchelista. Tú dormías. ¿Dónde? Aquí, en tu cama. ¿Y ella dónde estaba? Por ahí. Buen chiste, señor perro. ¿Hace cuánto tiempo que no entra una mujer en esta casa, en ese dormitorio? Venga, dígame. Como deberás saber, la percepción del tiempo que tienen los caninos no es igual a la de los humanos. Pero creo que ha pasado mucho tiempo desde que recibiste a la última señora en tu cama. Esto dicho sin ironía. Claro está, o sea que soñaste. Es lo más probable. Los perros son unos soñadores incorregibles. Llegamos a soñar hasta con los ojos abiertos. Basta que veamos algo en la penumbra para imaginar enseguida que se trata de un regazo de una mujer y saltar sobre él. Cosas de perro, diría el violonchelista. Incluso no siendo cierto, respondería el perro, no nos quejamos. En su habitación del hotel, la muerte, desnuda, está delante del espejo. No sabe quién es. A lo largo de todo el día siguiente, la mujer no telefoneó. El violonchelista no salió de casa, a la espera. La noche pasó y ni una palabra. El violonchelista durmió peor que la noche anterior.
en la mañana del sábado, antes de salir al ensayo. Le pasó por la cabeza la peregrina idea de preguntar por los hoteles de alrededor si estaría hospedada una mujer de esta figura. No estamos autorizados a dar la información que pide. El ensayo no le fue ni bien ni mal. Se limitó a tocar lo que estaba escrito en el papel, sin otro empeño de no errar demasiadas notas. Cuando terminó, corrió otra vez a casa. Iba pensando que si ella hubiera telefoneado durante su ausencia, no habría encontrado ni un miserable contestador para dejar un recado. No soy un hombre que hace 500 años. Soy un troglodita de la edad de piedra. Toda la gente usa contestadores telefónicos, menos yo, rezongó. Si necesitaba alguna prueba de que ella no había llamado, se la dieron las hojas siguientes. En principio, quien telefonea y no tiene respuesta, telefonea otra vez, pero al maldito aparato se mantuvo en silencio toda la tarde, ajeno a las miradas cada vez más desesperanzadoras que el violonchelista le lanzaba. Paciencia, todo indica que ella no llamará. Quizá por una razón u otra no haya podido, pero irá al concierto. Regresarán los dos en el mismo taxi, como sucedió después del otro concierto. Y cuando lleguen aquí, él la invitará a entrar y entonces podrán conversar tranquilamente. Ella le entregará por fin la ansiada carta y después ambos le encontrarán mucha gracia a los exagerados elogios de que ella, arrastrada por el entusiasmo artístico, escribió tras el ensayo en que él no la había visto. Y él dirá que no es ningún Rostropovich. Y ella dirá, no se sabe qué le reserva el futuro. Y cuando ya no tengan nada más para decirse, o cuando las palabras comiencen a ir por un lado y los pensamientos por otro, entonces se verá si puede suceder algo que valga la pena recordar cuando seamos viejos. En este estado de espíritu, el violonchelista salió de casa. Este estado de espíritu llevó al teatro. Con este estado de espíritu entró en el escenario y se sentó en su lugar. El palco estaba vacío. Se atrasó, se dijo a sí mismo. Estará a punto de llegar. Todavía hay gente entrando en la sala. Era cierto. Pidiendo disculpa por la incomodidad de levantar a los que ya estaban sentados, los retrasados iban ocupando sus asientos. Pero la mujer no apareció. Tal vez en el intermedio. Nada. El palco permaneció vacío hasta el fin de la función. El violonchelista entró en casa como un autómata, de los antiguos, de los de primera generación, de esos que le tenían que pedir permiso a una pierna para mover la otra. Empujó al perro que acudió a saludarlo, dejó el violonchelo de cualquier manera y fue a tumbarse sobre la cama. Pasaban de ende, pensaba. Aprende de una vez, pedazo de estúpido. Te has portado como un perfecto imbécil. Pusiste los significados que deseabas en palabras que al fin y al cabo tenían otro sentido. E incluso esos no los conoces ni los conocerás. Creíste en sonrisas que no pasaban de meras y deliberadas contracciones musculares. Te olvidaste de que llevas 500 años a tu espalda, pese a que caritivamente te lo hubieran recordado. Y ahora hete aquí, como un trapo, echado en la cama donde esperabas recibirla, mientras ella se está riendo de la triste figura que hiciste y de tu incurable tontería. Olvidado, ya que de la ofensa de haber sido rechazado, el perro se acercó a consolarlo. El violonchelista se movió hacia el perro, movió y dobló el cuerpo hasta que su propia cabeza pudo quedar en un palmo de la cabeza del animal. Así quedaron, mirándose, diciéndose sin necesidad de palabras: pensándolo bien, no tengo ninguna idea de quién eres, pero eso no cuenta, lo que importa es que nos queremos. El violonchelista se sentó en la cama, abrazó al perro que les puso las patas en las rodillas en un último gesto de solidaridad y dijo, con quien a sí mismo se está reprendiendo: un poco de dignidad, por favor, ya basta de lamentos. El violonchelista no comió, no le apetecía. Además, el nudo que tenía en la garganta no le hubiera dejado engullir. No soñó con la mujer del palco, pero hubo un momento en el que despertó y la vio de pie, en el medio de la sala de música y con las manos cruzadas sobre el pecho.
Al día siguiente era domingo, y domingo es el día de llevar el perro a pasear. Amor con amor se paga, parecía decirle al animal, ya con la correa en la boca, dispuesto para salir. Cuando en el parque el violonchelista se encaminaba hacia el banco donde solía sentarse, vio a lo lejos que se encontraba allí una mujer. Le parece reconocer en la persona a la famosa mujer del palco de primera, la mujer que había faltado en el encuentro, la mujer a quien vio en el medio de la sala de música con la mano cruzada sobre el pecho. La mujer está vestida de manera diferente, con pantalones y chaqueta de cuero. Con certeza es otra persona, le dice el violonchelista al corazón, pero este, que tiene mejores ojos, te dice que abra los tuyos, que es ella, y ahora mira a ver cómo te vas a portar. La mujer levantó la cabeza y el violonchelista dejó de tener dudas. Era ella. Buenos días, dijo cuando se detuvo junto al banco. Hoy podría esperarlo todo, menos encontrarla aquí. Buenos días. Vine para despedirme y pedirle disculpas por no haber aparecido ayer en el concierto. El violonchelista se sentó, le quitó la correa al perro, le dijo vete y sin mirar a la mujer respondió: no tiene que disculparse, es algo que siempre está sucediendo. La gente compra entradas y luego por esto o por aquello no puede ir, es natural. Eran las 11 cuando sonó el timbre de la puerta. Algún vecino con problema, pensó el violonchelista, y se levantó para abrir. Buenas noches, dijo la mujer del palco, pisando el umbral. Buenas noches, respondió el músico, esforzándose por dominar el pasmo que le contraría la glotis. No me pide que entre. Claro que sí, por favor. Se apartó para dejarla pasar. Cerró la puerta, todo despacio, lentamente para que el corazón no le explotara. Con las piernas temblando, la acompañó a la sala de música. Con la mano que temblaba, le indicó el sillón. Pensé que ya se habría ido, dijo. Como ve, decidí quedarme, respondió la mujer, pero partiré mañana. A eso me comprometí. Supongo que he venido para traerte la carta, que no la he roto. Sí, la tengo aquí en este bolso. Dámela entonces. Tenemos tiempo. Recuerdo haberle dicho que las prisas son malas consejeras. Como quiera, estoy a su disposición. ¿Lo hice en serio? Lo hice en serio. Es mi mayor parte defecto. Todo lo hice en serio, incluso cuando hago reír, principalmente cuando hago reír. En ese caso me atrevo a pedirle un favor, cual compénseme por haber faltado ayer al concierto. No veo de qué manera. Ahí tiene un piano. Ni se le ocurra, soy un pianista mediocre. O el violonchelo. Eso es otra cosa. Sí, podré tocarle una o dos piezas si se empeña. ¿Puedo escoger?, preguntó la mujer. Sí, pero solo lo que esté a mi alcance, dentro de mis posibilidades. La mujer tomó el cuaderno de la suite número 6 de Bach y dijo: esto es muy larga, lleva más de media hora y ya comienza a ser tarde. Le repito, que tengo tiempo. Hay un pasaje en el preludio que en el tengo dificultades. No importa, sálteselo cuando llegue, dijo la mujer. O ni será preciso, ya verá que tocará aún mejor que Rostropovich. El violonchelista sonrió, puede tener la certeza. Abrió el cuaderno sobre el atril, respiró hondo, colocó la mano izquierda en el brazo del violonchelo. La mano derecha condujo el arco hasta casi rozar las cuerdas y comenzó. Aquí, ante esta mujer con su perro echado a los pies, a esta hora de la noche, rodeado de libros, de cuadernos de música, de partituras, era el propio Johann Sebastian Bach, componiendo en Köthen. El pasaje difícil fue traspasado sin que él se hubiera dado cuenta de la proeza que había cometido. Manos felices hacían murmurar, hablar, cantar, rugir al violonchelo. Cuando él terminó, las manos de ella ya no estaban frías, las suyas ardían. Por eso las manos se dieron a las manos y no se extrañaron. Pasaba mucho de la 1 de la madrugada, cuando el violonchelista preguntó: ¿quiere que llame a un taxi, que la lleve al hotel? Y la mujer respondió: no, me quedaré contigo, y le ofreció la boca. Entraron en el dormitorio, se desnudaron, y lo que estaba escrito que sucedería, sucedió por fin. Y otra vez, y otra aún. Él se durmió, ella no. Entonces la muerte se levantó, abrió el bolso que había dejado en la sala y sacó la carta de color violeta. Miró alrededor, como si buscara un lugar donde poder dejarla. Sobre el piano, sujeta entre las cuerdas del violonchelo o quizás en el propio dormitorio, debajo de la almohada en que la cabeza del hombre descansaba. No lo hizo. Fue a la cocina, encendió una cerilla, una humilde cerilla, ella que podría deshacer un papel con una mirada, reducirlo a un impalpable polvo, ella que podría pegarle fuego solo con el contacto de los dedos, y era una simple cerilla, una cerilla común, la cerilla de todos los días, las que hacían arder las cartas de la muerte, esa que solo la muerte podía destruir.
no quedaron cenizas. La muerte volvió a la cama, se abrazó al hombre sin comprender lo que estaba sucediendo. Ella, que nunca dormía, sintió que el sueño le bajaba suavemente los párpados. Al día siguiente no murió nadie.